Buenas, yo soy el alumno Luis Cabo y vengo a hablarles sobre el daño. Este se trata de la pérdida en el patrimonio material o moral de una persona. Requisitos de este. El daño debe ser determinado o determinable, ya que la víctima debe especificar los daños y determinarles su extensión y cuantía. El daño debe ser cierto y actual, es decir, que efectivamente haya sucedido y que ocurra en el mismo instante en que el incumplimiento se da. El daño debe lesionar un derecho de la víctima, ya que este consiste en una disminución de las ventajas que gozaba la víctima antes del accidente. Y el daño debe ser personal a quien lo reclama, ya que el daño no puede ser reclamado por otro, sino por la propia víctima. Clasificación del daño. Tenemos los daños contractuales, que cuando el origen del daño provenga del incumplimiento culposo de una obligación derivada de un contrato, y extracontractuales se trata de una fuente distinta a la del contrato. Tenemos daño patrimonial o material, que es aquel daño que consiste en una pérdida de tipo económico o patrimonial, y el daño no patrimonial o moral, que es aquel que consiste en la afección de tipo psíquico, moral, espiritual o emocional. Daño directo, aquel que viene a ser consecuencia inmediata y directa, y daño indirecto, que es consecuencia inmediata o lejana del incumplimiento de una obligación. Tenemos el daño compensatorio, aquel sufrido por el acreedor de una obligación que ha sido incumplida total o parcialmente, pero de modo definitivo por el deudor. Daño moratorio, aquel causado por el retardo culposo. Tenemos el daño emergente, aquel que consiste en la pérdida que sufre la víctima en su patrimonio. También tenemos la solución del daño, el cual la restitución consiste en que la víctima vuelva a la misma situación en la que se encontraba antes del hecho culposo. El resarcimiento. Este es posible establecer un equivalente económico que, si bien no resulta siempre exacto, pero puede ser un aproximado. Y la reparación, que trata de solucionar el daño no patrimonial utilizando de manera una medida económica. La solución del daño no patrimonial o moral. Esta solución, este daño moral sí es susceptible de ser reparado, ya que esta reparación no significa hacer desaparecer el daño sufrido por la víctima, sino procurarle a la víctima una satisfacción equivalente mediante el pago de una suma de dinero. Tenemos las cláusulas convencionales de responsabilidad. La cláusula penal es aquella determinación hecha por las partes de la reparación de daños y prejuicios eventuales causados por el incumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Las arras, que podemos definirlas como aquellas cosas que se dan a tiempo del contrato con anterioridad al mismo y que sirve como garantía. Las cláusulas de exoneración consiste en aquella situación en que las personas a quien se imputa un daño no queda obligada a la reparación y no queda sujeta a responsabilidad civil. Tenemos la culpa. La culpa simplemente es un error en la conducta. Tenemos las clases de culpa, en la cual según consiste en una conducta positiva, que es un hacer, o una negativa, un no hacer del deudor. Tenemos la imprudencia y la negligencia. Y la otra clase es según la gravedad de la culpa, en la cual es culpa grave, culpa leve y culpa levísima. Tenemos el sistema de apreciación de la culpa. Este sistema de la culpa es en abstracta y concreta. Se determina la abstracta en la actuación de la persona, ya que éste debe compararse con la conducta debe compararse en la conducta con la que hubiese realidad o una persona abstracta ideal. Y tenemos el sistema de apreciación de la culpa concreta, que esta consiste en comparar la conducta desplegada por el agente con la conducta habitual que normalmente desarrolla este mismo sujeto en su vida diaria. Muchas gracias, esto fue todo, espero les haya gustado.